Leáñez y Compañía Anónima te presenta De Frente, Culupe. Televidente, boa noite. Bom-vindo um dia mais junto conosco em outra edição de Frente Culupe. Paz e bendição em cada casa de família que está sintonizando nossa noite. A noite, televidente, nós temos 4 latinos a todo dar, mas não se sabe para preparar para defender a colônia latina aqui na Corsol. Se trata de um representante de República Dominicana, um de Colômbia, um de Venezuela e um de Cuba, não? Pero como tu gente está comprando español aquí en la Corsol, a ver noche me también que programa aquí en español para mi audiencia latina especialmente, ¿no? Esta noche nos acompañan televidentes 4 latinos en este tema que elegimos de qué aportan los latinos a Curazao. Tengo en mis notas que casi siempre se escuchan comentarios negativos de los latinos en Curazao, como los dominicanos son unos vagos y unos buenos para nada. Los colombianos, unos traficantes de droga y las mujeres prostitutas. Los cubanos, unos chulos que les encanta chulear a la gente y sobre todo a las mujeres. Y los venezolanos que vienen a quitarle a los hombres sus mujeres, y decidí tomar pues esta iniciativa para realizar este programa que, como dije, ya se titula ¿Qué aportan los latinos a Curazao? Bueno, cuando yo veo estos 4 mangazos televidentes, a mí me cuesta mucho creer todo lo que acabo de decir de ellos. O sea, yo no creo que eso pueda ser así. Además, en toda parte del mundo hay gente buena y gente mala. Uno no puede generalizar. Eso no es así. Así es. Así mismo es, ¿verdad? O sea, yo quisiera entonces empezar a introducir a mis invitados y voy a empezar con el primero, que es de Cuba, el señor Abelardo de Estrada Mora. Abelardo es productor y protagonista de su propio film que se está realizando en la actualidad bajo el nombre de Friends at Work, de profesión ingeniero informático y maestro en arte militar. Abelardo, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, mucho gusto por estar aquí en tu programa, Lupe. Bueno, es un honor y un placer. Después ustedes van a saber quién es realmente Abelardo. ¿A Joseph? Y al lado de Abelardo tenemos a nuestro gran amigo Joseph Girigori. Él es de República Dominicana. Es una persona carismática que creció en Curazao, pero procedente, como dije ya, de República Dominicana. Es empresario y consultor de multimedia de su propia empresa Creative Encore. ¿Lo dije bien? Creative Encore. Ok. Aquí funge como consultor, desarrollador de páginas web e instructor, y ya por casi 10 años al servicio de la comunidad curazaleña, con una pasión natural para motivar con sus videos de inspiración a través de las redes sociales con Inspírame. Joseph, bienvenido por primera vez conmigo en mi programa. Claro, muchas gracias, es un placer estar aquí contigo. Bueno, el placer es mío. Y al lado de Joseph tenemos un paisano venezolano, Jonathan Colina. Jonathan es constructor de piscinas y tiene su propia compañía que se llama Imago Pools. Ya lleva 4 años en la isla de Curazao. Es un hombre cristiano de muchísima fe, quien ama a Dios y fue conferencista inclusive en Venezuela, donde también tenía su fundación de niños sin recursos. Jonathan, bienvenido también con nosotros por primera vez. El placer es mío, muchísimas gracias. Estamos aquí para conversar, interactuar un rato y agradecido por la invitación. Bueno, el placer de verdad es mío. Y por último tenemos el más jovencito del grupo, ¿eh? Un niño muy tímido, televidente. Bueno, yo no sé qué pasa, pero yo tuve mucho problema para reclutar un colombiano para este programa. Y este niño, bueno, se llama el señor Freddy Ortega Cárdenas. Mírale cómo se ruboriza, ¿eh? Colombiano, comerciante, y llegó en el año 2016 y ya lleva 6 años aquí en Curazao, aunque está haciendo negocios desde el año 2012. Con Colombia, de Colombia con Curazao, ¿verdad? Y tiene su propia empresa que se llama Caribbean Agro. Bienvenido, Fred. ¿Puedo decir Freddy, verdad? Sí, sí, señora. Muchas gracias por la invitación y pues contento de estar acá. Pero quiero aprovechar para darle las gracias a su amigo Julio, ¿no? Sí. ¿Qué fue quien lo recomendó? ¿Julio o Luis? Porque Luis. Porque yo estoy todo confundida con tantos nombres que me llaman. Con Luis, aprovecho de mandarle un saludo a Luis, a Julio. Hubo otro más que me mandaste tú, el que estaba enfermo, que no pudo venir, el Loverts.
Sí, Lupe. Ajá, que también deseamos que se recupere pronto. Y también un saludo muy especial al doctor Kevin Sneijers, un médico Glenn, venezolano. Glenn Glover. Al doctor Kevin Sneijers, un médico venezolano que lamentablemente no pudo alcanzar para venir al programa. Ahora, si podemos caer de una vez con la primera pregunta en casa. ¿Qué aportan los latinos a Curazao? ¿Por qué emigras a Curazao? A ver, brevemente. Bueno, yo primeramente no sabía ni que Curazao existía prácticamente. Entonces, por el tipo de trabajo que yo tenía en Cuba, conocí a un grupo de Curazao grandísimo que había allá. Y entonces ellos me hablaron de acá y bueno, y vine para acá. Ya tú sabes cuál fue la historia. ¿Cuántos años llevas ya acá? Yo 10. 10 años. Sí, llevaba, o sea, ininterrumpidamente viajaba, venía, pero ahora llevo ya creo como 3 o 4 años seguidos. Seguido sin Correcto, salir. sí. Exacto. ¿Y tú, Joseph? Bueno, yo... Perdón, puedo tutearles a todos, ¿no? Claro, no hay Por problema. supuesto. Ok, gracias. Sí, con confianza. Bueno, yo estoy aquí desde aproximadamente los 4 o 5 años. Mi mamá vino muy joven aquí a la isla de Curazao para buscar una mejor vida. Sí. República Dominicana, nosotros sí contamos con una buena economía, pero no todos disfrutamos de los frutos que da Sí. eso. Y bueno, mi mamá vino muy joven aquí y me trajo muy temprano aquí, desde temprana edad estoy aquí ya. Ujú. ¿Y Jonathan? Realmente tenía un familiar que hace algunos meses, antes de yo llegar a Curazao, había estado en la isla. Mi plan era ir a otro país, estaba en medio de una situación difícil, situación país que todo el mundo conoce, Venezuela, sus momentos más difíciles, 2017, 2018. Y cuando yo estoy destinado a ir a otro país, una prima que había estado aquí en la isla me habla de Curazao. Me dice, mira, hay una isla que está a 15 minutos de aquí de Punto Fijo, de donde yo soy. ¿Por qué no intentas ir a Curazao? Sí. No tenía ningún contacto en Curazao, ninguna fuente que pudiera utilizar para brindarme estadía o conocimiento de la isla. Sí. Y emprendo un viaje a Curazao, un viaje de fe. ¿Y cómo llega? Mira, hice una reservación de hotel, investigué un poco, googleé un poco a Curazao y llegué. Recuerdo que duré 8 horas en el aeropuerto sin saber a dónde ir, sin que nadie me estuviera esperando y para mí fue un reto de la nada. Pero aquí estamos, tengo ¿Y muchísimo una que maleta agradecer. con cuánta ropa? Tenía 2 pantalones y 3 franelas. Eso fue lo que él me dijo. Sí, en realidad. Es una historia que fue un poco difícil al comienzo, pero ha ido tomando cuerpo y sentido y hoy estoy muy agradecido con esta isla. Exactamente. ¿Y Freddy, por qué decide venir a Curazao? Bueno, yo tengo una familiar acá, una hermana. Ella está hace mucho tiempo acá y yo vine en el 2001. Vine acá, estuve 2 años. Estuve trabajando como empacador en Mangusá y me fui para Colombia. Estuve 2 años acá, me fui para Colombia y estando allá en Colombia empecé a contactar a la gente del supermercado que mira, yo estoy estudiando comercio exterior, si quiere yo le puedo ofrecer estos productos, no sé qué. Estuve 10 años tras de ellos. Intentándolo. Sí. Y como en el 2012 fue que me dieron la oportunidad y pues con ellos empecé con Mangosá. Ves que las cosas grandes toman tiempo, ¿no? Exacto. De empacador a empresario. Ah, ¿y cuánto tiempo llevas ya tú con tu film? Yo como 6 años. Como 6 años, ¿no? Sí. Duré 10 años tras de ellos. Sí. Por eso es que el que Hasta que se abrió la persevera puerta. vence, Sí, dicen, Sí, ¿no? eso, hay que tener mucha disciplina. Exacto. Sí. Ahora, ¿tú tienes familia aquí en Curazao? Bueno, sí. Sí, cuéntanos quiénes son, no Bueno, sabes. vamos a dejarlo para el final, es una sorpresa que tengo. Bueno, ¿qué? Está bien, Joseph, ¿qué te parece? Una cajita de sorpresas, muchacho, ¿verdad? ¿Y tú, aparte de tu mamá, tienes más familia Sí, aquí en Curazao? tengo una pareja y tengo 2 niños. Tengo un niño de 11 años y uno de 3. Qué bien. Caleb y Adrián. Sí, es una bendición de Dios. ¿Y tú, en este caso, nadie ha venido más contigo? Tengo una Jonathan? gran familia en Curazao. Tengo amistades, tengo conocidos, tengo compañeros de trabajo, tengo personas en la fe con las que me relaciono muy bien y que después de 4 años yo los cuento como una familia porque he estado en las Navidades con ellos, en mi cumpleaños con ellos y para mí son muy especiales. Muy bueno. Ahora, ¿ustedes sienten que han sido rechazados en esta isla, Abelardo? Sin pena, ¿no? Porque aquí estamos para hablar las cosas de frente televidente, porque resulta ser que yo me imagino que esta pregunta verá un poquito difícil para ellos contestar, pero sabemos que en todas partes del mundo todos los inmigrantes siempre pasan por malos momentos. Yo lo he pasado también. ¿Por qué no? Yo te voy a dar mi punto de vista. Primero voy a hablar
acerca de lo que yo estoy haciendo personalmente. Como tú sabes, yo entreno gente acá de todo tipo, niños, a personas adultas, policía, seguridad nacional, gente de todos los lugares. Y emprendí en hacer un proyecto cinematográfico. Ese proyecto cinematográfico, mucha gente ha colaborado, yo ha colaborado. Freddy, casualmente, que lo vi aquí en el programa, me sorprendía, ha colaborado también con él. La nena de él también ha colaborado. Usted, vamos a dejarlo para el final. Usted también ha colaborado mucho, ¿verdad? Entonces, esta película, de ser un sueño, llegó a ser realidad. Empezamos a trabajar. Sí. Yo pude reunir a todas las personas acá, a todos los latinos, a los árabes, reuní a los árabes, reuní a la comunidad china. Y entonces empezamos la producción de la película. Llegó un momento donde no pudimos producirla más por cuestiones económicas y pedimos ayuda al gobierno. No a este gobierno, al gobierno pasado y al antepasado. O sea, no sé si usted se recuerda. ¿Cómo no? Y no más que un rechazo, fue como que utilizaron, no sé si lo digo bien, como que utilizan la posibilidad, ¿entiendes? O sea, la situación, vamos a hablar. Le tomaron provecho a eso. Exacto. Nosotros presentamos el proyecto casualmente con la madre mía, con mi mamá. Yo presenté el proyecto. Entonces dieron aceptación del proyecto, dijeron que iban a colaborar con el proyecto, que iban a tomar contacto lo inmediato con nosotros. Fueron a la televisión, dijeron que Curazao iba a comenzar un proyecto de cine con un cubano, con coproducción con América. Nosotros utilizamos artistas internacionales, renombre internacional, campeones del mundo de Taiwán, kickboxing del mundo completo. Sí, sí. Hay un actor que tiene premios en New York, gente en la película... Gente muy calificada para eso. Hombre, gente en la película y son actores de Netflix inclusive. Wow. Y ellos usaron eso como para aprovecharse, no lo voy a decir aprovecharse, sino para utilizarlo en su campaña, ¿no? Política. Sí, ¿qué pasó después? Nosotros esperando, mi mamá y yo esperando y el equipo mío, Sí. Amanda Pan, que es mi pareja actual, ella es productora, nosotros esperando la llamada que nos diga, ok, sí, nosotros aprobamos eso, como nosotros habíamos hablado, vamos al siguiente paso. ¿Qué pasó? Nada. Nunca pasó nada. No, nunca pasó nada. Eso es lo que yo lamento, ¿no? Porque Llegó hasta la campaña. Él quería, ¿no, Joseph, hacer de Curazao con su película era El Paraíso, como tienen a Hawaii Five-O. Sí. Es un Hawaii Five-O, pero en este caso que es una serie de la película, pero hecha aquí en Curazao, ¿no? Más que una Bellísimo. película, Sí. yo lo que quería hacer es resaltar los puntos turísticos de Curazao. Exacto. Coger a Curazao y decir, bueno, la primera película que se está haciendo ahora es Cuba, Curazao, Estados Unidos. Sí. El segundo proyecto era siempre la sede de Curazao. Curazao, República Dominicana, Holanda. Es más, yo te Curazao, voy a decir una sí. cosa. Ustedes han sacado shots de Curazao que ni siquiera los mismos curazaleños han descubierto para vender a Curazao. En esa película estaba. Es Vamos que a era aguantarlo un una ratito. oportunidad para internacionalizar Exacto. toda No, esta la belleza. Ese es isla. el punto. o sea, Fortalecer el turismo, ¿no? Exacto. Exactamente. Ahora, yo quiero aguantar eso un ratito para que sigamos después sobre ese punto. Yo quiero hacer una pregunta, Joseph. O sea, ¿ninguno de ustedes ha recibido algún tipo de xenofobia, o sea, rechazo por ser latino alguna vez? Pero claro, yo me imagino que todos los que estamos sentados aquí, de alguna manera u otra, nos hemos sentido rechazados aquí. Yo por lo menos cuando era pequeño me recuerdo que yo me sentía muy apartado por ser de República Dominicana. Al principio yo no podía hablar el papiamento ni el holandés perfectamente, entonces siempre había el estado de bullying, siempre me estaban hablando mal, me estaban estigmatizando constantemente cuando yo era pequeño. Pero yo recuerdo que yo tenía la esperanza de decir, bueno, si yo llegué aquí, yo tengo que amoldarme a la cultura donde yo estoy. Y eso cuando estamos hablando ya, yo tenía 7, 8 años, ya yo tenía un poquito de conciencia de lo que estaba sucediendo. Sí. Entonces yo recuerdo que yo comenzaba a leer aquí el periódico, que en ese tiempo era Extra, y yo escuchaba Z86, escuchaba a la radio para poder empaparme del idioma y así poder poco a poco desarrollarme. Exacto. Pero era muy doloroso y me imagino que para un niño es mucho más doloroso no estar en su país, pero sentirse menospreciado, Sí, ¿entiendes? sí. Ya al día de hoy, sí, yo tengo que decir honestamente, los amigos que yo tuve de mi infancia, que vieron de dónde yo comencé y a dónde yo estoy, ya ellos me tienen como parte de la comunidad y eso es Te han precioso. incluido. Claro, y eso es precioso.
Eso es bonito, Sí, ¿no? sí, sí. Eso es bonito. Ahora, Jonathan, ¿crees que las leyes de Curazao son fáciles para un emigrante o difíciles? Yo creo que desde el momento en el que uno está en la posición de inmigrante, nada es fácil, porque todo es nuevo y no estamos naturalizados con esa realidad. Yo creo que todo es un proceso que paulatinamente se va fabricando esa conciencia y esa naturalización donde empezamos no a adaptarnos ni a acostumbrarnos, sino a respetar las leyes, las normas, porque no estamos en casa. Exacto. Entonces, hasta que llega un momento donde ya somos parte, donde ya es normal, por el tiempo, por el oficio. Pero no es fácil. Ahora, Sí, no es fácil. en este caso suyo, como comerciante, para lograr permiso de trabajo acá, ¿cómo le fue fácil? Sí, fue fácil no sé, Dios me puso todo en... Ese hombre millonario, es fácil. No lo digas, porque usted sale aquí del canal y me lo matan allá afuera, no lo digas. No. Pero con lo que estábamos hablando ahorita, yo pienso que la actitud con la que usted enfrente las cosas es muy importante. Porque si usted viene con mala actitud, entonces todo lo va a ver Negativo, oscuro. claro, Sí. sí. Pero Se tranca. si usted viene con bien actitud, bueno, vamos a tomarlo aquí, si no sale por aquí, por acá. No es fácil, no ha sido fácil, pero según la actitud como usted afronte las cosas, pues Y cuestión de adaptarse, ¿no? sí. Tratar de aclimatizarse. Exactamente, Sí. claro. Mira, uno no puede pretender que todo un país se adapte a uno. Uno tiene que Exacto. Uno adaptarse. tiene que adaptarse a donde llegó, ¿no? Y todo inicia con el respeto, ¿no? Con tener esa conciencia No de que que la no gente- estamos en casa, que podemos ser incluidos. Sí, pero gracias a Dios que usted tuvo suerte, pero para nadie es un secreto que definitivamente las leyes de acá son muy difíciles No, porque son son brutales, arcaicos, son brutales. Sí. mira, obsoletos y anticuados, esa es la verdad. Y es hora para que, vamos a esperar que el gobierno de turno tome cartas en el asunto, porque Curazao ha perdido grandes inversionistas, porque han sido muy difíciles todo el sistema de papeleo para conseguir permiso, para todo. Yo espero de verdad que eso cambie y que bueno, para el bien de la isla, ¿no? Pero vamos a pasar un momentito a cumplir con unos cortes comerciales, amigos, y dentro de breve estaremos con más de nuestro tema de hoy, ¿qué aportan los latinos a Curazao? Ya regresamos. Lo llega el momento que nos turtinku enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de un que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Lupe Reyes que invitado 30 con él en apasionante historia de su vida a través de su buque Desde el Exilio. Desde el Exilio, un buque escribí desde lo más profundo de su corazón, abrir, sin esconder nada, su peligran, su logran, pero también su pasionan y luchan. Desde el Exilio, obtenible na Óptica Internacional, na Casa Corová, delante do colegio, of no telefone 693-0863. Una historia que Lobo no lo olvida nunca. Desde el Exilio, de Lupe Reyes. Once Caribe, único y diferente, para un momento exclusivo. Distribuidor Leañez y Compañía Anónima. Hasi turismo de Bomes país cercanos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol, com câmara super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais.
Vinchel cercanos en un swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invitamos. Bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y hacer turismo de un mes país. Na Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado. Heritage Design en antes Rose en Ditavio Santiago está situada en el corazón de Rincón. Heritage en llamada gerencia cultural del pueblo de Rincón, ainda en boca de pueblo está conocido como Rose en una localidad de más de 60 años de mandi en mesmo familia rinconero boneriano. Con su cámara renovada para 2 personas, televisión arco, kitchenette y baño privado, y con 2 restaurantes en mesma localidad, pensando que degustar la comida criolla de Rincón. Para más información, contactanos para reservación cerca de Ruby, na teléfono 00599 795 0912. Nos guardamos para donar el trato que merece. Heritage Design en... Ok, estamos entonces con el tema de qué aportan los latinos en Curazao del Vidente y vamos a pasar para otra pregunta que yo quisiera hacer ¿a quién se lo haré? Será a Freddy, ¿no? No, a Freddy no, voy a hacerlo a Jonathan. ¿Cuál es el mejor aporte que tú crees le puedes brindar a Curazao? Mira, yo creo que, bueno, puedo hablar desde mi punto personal, porque cada cabeza es un mundo, como dicen. Yo llegué a Curazao con muchas ganas de emprender, de crecer, de materializar muchos sueños y pienso que eso es un aporte porque vinimos a construir. No puedo generalizar lo bueno porque no todas las acciones latinas han sido buenas. También hay unas que nos han dejado en mala base. Pero prefiero resaltar lo bueno. ¿Por qué no hablar lo bueno? Claro. Si lo bueno es funcional, si lo bueno aporta. Exacto. Y creo que en mi caso, que soy un constructor, la mano de obra calificada en Curazao es un fuerte que se puede ver materializado en muchas obras, en muchas construcciones. Yo creo que un 70% de la mano de obra que ahora mismo construye en Curazao es latina y eso es bueno, eso Sí. está bien. Sí. Y en el caso de Joseph, la misma pregunta. Bueno, yo creo que nosotros aportamos a la isla de Curazao siendo un buen ciudadano, mostrando nuestra cara caritativa, pudiendo ayudar a los demás. Yo creo que nosotros como latinos tenemos mucha pasión por ayudar, tenemos esa sangre, eso nos corre por la sangre, el sentir por los demás. Yo particularmente aquí en Curazao, a mí me gusta ayudar a los jóvenes. Aquí hay mucha falta de atención a la educación de los jóvenes. Aquí había una escuela hace algunos años que se llamaba FEFEC. Esta escuela era muy especial porque arropaba a aquellos jóvenes que quizás no tenían una capacidad intelectual muy alta, Sí. pero que eran muy talentosos con las manos. Sí, sí. Y para mí fue un shock muy grande cuando aquí cerraron esa escuela. Porque cuando cerraron esa escuela, fue como, para mí fue como cerrarle totalmente las puertas a estos muchachos. Exacto. En el año 2015, 2016, yo tuve la oportunidad de ser instructor para SOAA y para el Ministerio de Educación con un piloto de diseño gráfico y diseño de páginas web. Y se pueden ustedes imaginar, de los 15 estudiantes que tuvimos nosotros, por lo menos 8 fueron a estudiar a Holanda con la pequeña preparación que se le pudo dar. Qué bien. Y tú puedes imaginar la satisfacción y el orgullo que uno siente de poder aportar de esa manera a los jóvenes aquí. Exacto. No, Claro, eso sí, de FEFEC, buenísimo. definitivamente te doy toda la razón, porque no todos los hijos de uno nacen para ser ingenieros, Exacto. médicos, abogados. Hay que pensar, hay otros que tienen otro tipo de talento. O sea, Claro. tan importante es el que barre el piso de este canal como la dueña de este canal, ¿no? Porque la dueña no lo va a hacer, necesita alguien que lo haga. Exacto. Yo Y el de estuve aquí allá. abajo necesita trabajo, entonces para poder hacerlo y para vivir tiene a la dueña. Entonces yo Cada pienso quien nace con un talento. Exacto. exactamente, no Somos hay que subestimar a diferentes. Yo nadie. hice allá un curso de electricidad y refrigeración. ¿Usted? Sí.
Pero ¿cómo logró su diploma? No, no terminé porque ¿Por me fui qué? a viajar, estuve como 15 días en Estados Unidos, ya me atrasé. Y ya En no. esa escuela, en el- sí, FEFIC. sí. Pero, en FEFIC, dice Sí, usted. sí, sí, Ay, sí, qué sí, lástima. sí, Lo No, yo aprovechó. pensé que era en otro lado, porque tú sabes que estábamos comentando que Sí, en los sí. breaks, ¿no? Durante el break televidente, que Freddy tiene un cutis envidiable, rosadito, bello. ¿Ah? Esos fueron los tacos que me hicieron ya. ahí. Sí, Está ruborizado, estaba hombre. contándonos que todas las noches usa sus cremas y sus Mascarilla. cosas, ¿verdad? Yo sé, mascarilla de qué, de aguacate, ¿cuál usa usted? ¿Cuál usa usted? Exacto, aloe De vera. pepinos, todo. Es una receta secreta, Freddy. dime. Fue lo que me echó el director ahí, el favor. No, El cuidado Es de un la color pomposo, Lo felicito, lo tiene bellísimo. Su esposa debe estar orgullosa. gracias. ¿Verdad? Sí, debe estar orgullosa de Mauricio. Oye, qué Ahora, problema. mira. Gracias. Mira, pero hablando de eso, de que aportan los latinos, Sí. no de mí voy a hablar, mira, de Joseph. Hay veces que por cuestiones de trabajo uno está en estrés y eso, y Joseph tiene un canal casualmente, no sé si en Instagram o TikTok o Facebook, donde él inspira a la gente. Y hay veces me salen sus videos, y en los videos de Joseph me dicen, oye, levántate, que vamos, hay que seguir. Sí, Casualmente sí. es así, ¿Eh? es así. ¿Sí o sí? Te llegó. Buenísimo. Ah, Es sí, así. sí. Jonathan, ahora pon un ejemplo donde tú crees que tú también has sido utilizado por los curazaleños. ¿Utilizado? Por los curazaleños. ¿En qué sentido? Más o menos. Cuando llegaste, o sea, de forma, algo que fue... Como de forma positiva o mal. Normalmente cuando yo llegué es importante saber que yo no tenía papeles. O sea, yo no soy la excepción de ese grupo que ahora mismo está trabajando con miedo. Sí, De ese grupo que es mayoría, que está trabajando con temor para sustentar a sus hijos en Venezuela, ayudar a sus familias o cualquier cosa que ellos necesiten, que trabajan con miedo. Yo recuerdo que recién llegado a la isla, yo tenía que caminar por un lugar para llegar al Borchi, a la parada de autobús. Y siempre había un señor que cuando yo pasaba a las 7 de la mañana gritaba, policía, policía. Y yo tenía mucho miedo, Sí. porque psicológicamente yo tenía el terror de que estaba mal, porque no tenía papeles, estaba indocumentado. Claro, Sí. claro. Y para mí era una fobia, hasta pararme en la parada de autobuses, porque Exacto. creía que la policía me estaba buscando porque era un delito terrible. Sí. Pero resulta que lo que la gente no sabía, lo que ese señor no sabía, es que yo no estaba en Curazao de vacaciones, yo no estaba en Curazao de turista, yo estaba en Curazao porque no tenía opción. Yo vengo de dirigir una fundación de niños en Venezuela que se llama Semillas del Futuro. Y yo pude ver cómo una niña se quedó en mis brazos parapléjica por una desnutrición severa. O sea, yo vi niños padecer de hambre literalmente en la crisis más aguda del país. Y en ese punto fue el punto de quiebre donde yo decido vender mi auto, vender mi batería, porque soy músico también, y muchas cosas, y decido inmigrar por una situación que me empuja a hacerlo. Y cuando llego a la isla no estaba esperando que un papel me cayera del cielo para poder trabajar. Sí. No era una opción. La opción era seguir adelante, la opción era seguir cruzando todos los días ese callejón con miedo del señor que gritaba policía, policía, hasta que pude materializar todas las cosas, seguir luchando con la situación. Fui entendiendo que la policía no me estaba buscando, que yo estaba haciendo las cosas bien, porque eso es Sí. muy importante, Exacto. hacer las cosas bien. Exacto. O sea, no olvidarnos del propósito, de la intención por la cual llegamos. Para poder seguir ayudando Para poder a los seguir niños. ayudando, claro que sí. Exacto. Y yo creo que cuando hay buenas intenciones, cuando hay principios, cuando hay respeto, lo que mi amigo aquí decía, los aportes son muy satisfactorios, muy buenos. Y cuando uno pone a Dios por delante. Sí, todo va canalizando. La fe es un motor increíble que hace que los sueños puedan materializarse. Ahora, ¿cómo te sientes, Jonathan, cuando la gente dice que sí, que los venezolanos vienen a Curazao aquí a tirar atracos, a quitarle las mujeres a los hombres? O sea, ¿cómo te sientes tú? Mira, yo no defiendo lo indefendible. Sí. Lo que está mal, está mal. Sí. Pero lo que está bien, está bien. Exacto. Y yo hablo de lo que está bien, porque he venido a trabajar. Y lo que he logrado y a la posición y al punto en el que he llegado, lo he hecho trabajando. Lo he hecho Pero hay levantándome un punto, temprano. hay un punto. Nadie le quita a nadie a nada. No, nadie le quita nada a nadie. Por lo ¿O no? menos, por lo Sí, menos ya se va, se va. yo nunca llegué a una construcción a decirle a una persona, mira, dame tu puesto de trabajo porque yo lo necesito.
Mi única intervención en términos laborales fue hacer un buen trabajo. Exacto. Trabajar muy bien, no quejarme, estar temprano y salir a la hora correcta. Sí, mira, yo no justifico lo que han hecho los venezolanos acá, porque Sí. el mejor turista siempre fue, es y será para Curazao el venezolano siempre y cuando consiga sus dólares, y nunca se habló mal de los venezolanos aquí en Curazao, Sí, porque sí, una, sí, sí. bueno, son años, lazos de años comerciales y Sí. culturales y de amistad entre Venezuela y Curazao. Sí. Pero ojalá nunca Curazao y los curazaleños lleguen a pasar por lo que está pasando Venezuela en este Sí, momento. ojalá que no. Es la única Venezuela y manera Cuba. para que Sí. alguien, exacto, pero Venezuela más todavía que Cuba en este momento, lo que estamos Sí. viendo allá. Y te digo una cosa, cuando alguien pase por esto, podrá entender por qué de repente un padre, al ver que su hijo se está muriendo, Sale de su televidente, país a buscar que mejoras. no hay medicina, no hay comida, sale. Entonces, como no le dan la oportunidad de trabajar, porque aquí es tan difícil conseguir eso, si alguien no firma por ti y tantas cosas. Sí. Pero yo me pongo en su lugar. Si yo Alguien tuviera en, que... en- en una oportunidad alguien me dijo, mantén siempre buenas relaciones con tu vecino. Sí. Porque el día que no estés en casa o el día que esté ocurriendo algo mal en casa, tus vecinos podrán socorrerte. Exacto. Y yo creo que es un caso muy físico entre nosotros. Venezuela y Curazao. Sí, podemos Cuando ser las muy cosas- colonia holandesa. Cuando las cosas están muy buenas, Sí. todo el mundo es bueno. Sí. Pero en los momentos difíciles es donde se necesitan los verdaderos amigos. Exactamente, o sea, podemos ser, Freddy, Sí. muy colonia holandesa o muy autónomo dentro del reino holandés, pero el día que pasa algo, Holanda está a 10 horas de nosotros. ¿Quién puede llegar más rápido? Sí. Los venezolanos, ¿no? Entonces hay que estar bien con los venezolanos y no olvidar todo lo que PDVSA hizo también a través de la refinería para nosotros, ¿no? En el caso tuyo, cuando dicen que los cubanos son chulos, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú crees que eso es así, correcto? ¿Te quedaste como en el aire, como fly? ¿Ah, ¿qué pasa? Ah, Defiende dice tu que posición. son... Defiende tu posición, ¿no? colonia. Pero no, espérate, yo voy a empezar. Depende del punto de vista que lo vean. ¿Quién es el que dice que es chulo? El que es sufrido. Pero yo no veo en ningún momento por mi parte o por ningún colega mío que haga ningún tipo de chulería o haga ningún tipo de mal con ni quitarle nada a nadie, ¿me entiendes? Tú has trabajado muy duro ya por tu Ajá. proyecto, mucho, yo lo sé, ¿no? Y tú en este caso, yo, cuando dicen que los dominicanos son unos vagos y buenos para nada. La gente generalmente generaliza mucho Sí. y encasilla mucho a todo el mundo Sí. por uno malo. Siempre dicen que la mosca siempre daña todo el perfume. Pero la realidad es que lo mismo que el natural curazaleño ve del latino, de todos nosotros aquí, también yo viví en Holanda 8 años, estudié en Holanda 8 años. Y en Holanda el curazaleño vive el mismo repudio que vive el latino aquí. Se lo hacen a los Exactamente, curazaleños. cuando tú Wow. vas a Holanda, sí, ¿Verdad? sí. Y yo tengo que ser honesto con esto porque Sí. yo viví allá. Y a mí también, como yo también me considero curazaleño, y yo y Corzó, yo también era rechazado, no por ser latino, sino por ser antillano. Curazaleños, Y claro. entonces a veces hay como esa disyuntiva. Tú estás allá como curazaleño, te sientes rechazado por el holandés, pero cuando estás aquí rechazas también al que está un poquito, quizás un poquito menos que tú. Entonces nosotros tenemos que ser un poquito más solidarios con nuestros vecinos, porque cuando llegue el momento, como dice Lupe, Holanda está a 10 horas de aquí. Pero República Dominicana, Colombia, Cuba, Venezuela están aquí para ayudar con comida, con lo que sea. Porque una Hola. cosa somos nosotros, somos Las solidarios. atenciones médicas. Mira, uno emigra a República Dominicana y uno no recibe tanta discriminación. Los cubanos van a República Dominicana, los cubanos van a Venezuela, van a Colombia. Y Colombia. Normalmente el latino no tiene ese problema. No, entre nosotros no, hay No, problema. mira, Es en muy Venezuela yo abierto. aprendí, yo viví más de 20 años en Venezuela y en Agradable. Venezuela todo el tiempo ha sido, bueno, una buena madre para todo el mundo. Mira, Claro. donde come uno, comen dos, así Sí, decimos la nosotros y madre compartimos. Teresa de Calcuta. Exactamente. Ahora, ¿usted cómo se Hay siente muchas cuando dicen que nacionalidades los... allá. ¿Cómo se siente usted, Freddy, cuando dicen que todos los colombianos son traficantes de drogas, las mujeres son prostitutas, etcétera? ¿Cómo se siente usted? La pregunta directa, ¿cómo te hiciste millonario? No, esa no es la pregunta. No, esa no es la pregunta. Dígame cómo se siente usted cuando hablan así de su gente. No, o sea, no es fácil, es difícil. Y por decir, para el tema de los negocios, siempre están como desconfiando de usted, siempre, pero digamos como ha sido uno constante y ven pues la seriedad. Ah, no, esta persona es seria, pues en mi caso particular. Y con respecto de las mujeres, tampoco es fácil porque tengo mi mamá, Claro, mis obviamente, hermanas, sí. mis hijas, mi esposa. Entonces, eso está ahí a toda hora.
Sí. Pero ya, no le ponemos cuidado y seguimos adelante. Sí. No, Freddy es un Yo- ejemplo de una persona muy luchadora. Yo lo Sí. conozco aquí de hace mucho tiempo. Además, yo siempre he pensado que nadie quita a nadie, o sea, nada de nadie. O sea, ninguna mujer le va a quitar un hombre a otra mujer. El hombre se va solo sobre sus dos pies caminando porque quiere. Cada quien está donde quiere estar. Exacto. No, o sea, si tú estás también en tu casa con tu mujer, o sea, yo no veo porque viene alguien ahí bonita, entonces, te mareó un rato y tú vas a dejar a tu esposa. Yo no creo eso. ¿no? O sea, Yo he tenido días duros, a veces llega uno a la casa como un poquito como bajo. Desanimado. Sí, pero llega uno a la casa y están los hijos, ya, y se me pasa, el otro día volvemos recargados otra vez, otra oportunidad Así es. y seguimos adelante. sí. Ahora, ¿qué es lo que más, voy a ir por otro lado ahora, qué es lo que más te gusta a ti de la mujer curazaleña, Ave? Es contigo la Ah, no, pregunta. conmigo. Ah, Sí, no, no ok, mires ok. por allá, es contigo. Ah. No sabía. ¿no? Porque, bueno, yo estoy casado con una mujer de Curazao. Bueno, su papá es chino, su mamá alemana, pero ella nació acá. La mujer curazaleña es muy trabajadora. O sea, es muy dedicada al trabajo. Eso no me cabe ni la menor duda. No diría que más que las latinas o menos, pero en lo que respecta a mi opinión, es muy trabajadora. Ok, en el caso tuyo, Joseph. Para mí las mujeres, cada mujer tiene su sazón y la mujer de Curazao en mayor parte es una mujer decidida, siempre busca lo que quiere, siempre está preparada y siempre está por delante de las cosas, de las situaciones. Es lo que yo he visto Ujú. Y en el caso, ¿tu esposa es de dónde? de aquí. La curazaleña. Y en el caso tuyo, entonces, usted no es casado, ¿verdad? No, no casado, soy casado. soltero, feliz. ¿Qué es usted? Soy feliz, soy soltero todavía. Felizmente soltero. Felizmente soltero. Preferí decirle a usted que tú. Sí. Felizmente Oye, soltero. pero esto es una cuña. Mira, ¿y qué es lo que más te gusta de la mujer Hasta el curazaleña? WhatsApp. Era la alegría. La alegría, lo colorido, la sonrisa. Creo que es una gente, es un tipo de persona muy alegre. En el caso de Se está Freddy. dando propaganda aquí hoy. Ajá, él es soltero, yo soy su manager, cualquier cosa pueden pasar, ¿verdad? O sea, Para mayor lo único- información, Sí, 0800 Lupe y ya está. Y en el caso suyo, Freddy. No, son mujeres que tienen su carácter, y muy alegres también. En general, pues me agrada, me parecen muy bonitas. Te agrada. Y otra cosa. Mira que la mujer curazaleña pega pueden duro, meter en ¿sabes? problemas. Tienen que hablar bonito de ella porque ella pega duro. Nos vamos a cumplir otra vez con unos compromisos comerciales, pero antes de ir yo quisiera hacer una pregunta a Freddy. ¿En qué se diferencia para ti la mujer de tu país de la curazaleña? Pero no me la contestes, después de cortes comerciales regresamos, ¿sí? Amigos, pasamos nuevamente a cumplir con unos cortes comerciales y dentro de breve estaremos con más de este interesante tema que aportan los latinos a Curazao. Ya regresamos. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para iba você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Esun cuyano teimas. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Lupe Reyes invitado 30 con él en apasionante historia de su vida a través de su buque Desde el Exilio. Desde el Exilio, un buque escribí desde lo más profundo de su corazón, abrir, sin esconder nada, su peligran, su logran, pero también su pasionan y luchan. Desde el Exilio, obtenible na Óptica Internacional, na Casco Roé, delante de dos colegios, of no telefone 693-0863. Una historia que Lobo no lo olvida nunca. Desde el Exilio, de Lupe Reyes.
Ponche Caribe. Único y diferente, para un momento exclusivo. Distribuidor Leañez y Compañía Anónima. Hasi turismo de mes país cercanos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol, com câmara super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais. Pinchel cercanos no swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invitamos bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y así turismo dembo mes país na Adonai Hotel Boutique. Un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado. Heritage Design in antes Rose Enditavio Santiago está situada en el corazón de Rincón. Heritage in Yamana es gerencia cultural del pueblo de Rincón, ainda en boca de pueblo está conocido como Rose Inn, una localidad de más de 60 años de mandi en mesmo familia rinconero boneriano. Con su cámara renovada para 2 personas, televisión airco, kitchenette y baño privado y con 2 restaurantes en mesma localidad, pensando que degustar e comida criollo de Rincón. Para más información, contactanos para reservación cerca de Ruby, na teléfono 00599 795 0912. Nos guardamos para donar el trato que merece. Heritage Design Inn. Y en el segmento pasado nosotros dejamos una pregunta para Freddy, ¿no? De en qué se diferencia para ti, Freddy, la mujer de tu país de la curazaleña. Pero antes de contestarme, los que me siguen, ahora quiero pedirle un momentito un permiso para seguir en papiamento, porque esta parte lo tengo que decir en papiamento, ¿no? Pastor, vos na mesa televidente que den lata aqui, sempre tem que te acompanhar me antota denzei aqui me tinha mi ponche Caribe. A mí con mi ponche yo, porque yo no tomo ni fumo, pero si bailo pegada y con mi ponche Caribe. Dile a esa compañía anónima, ponche cuta poncha, tour ponche Caribe. Es un cuta domina Caribe completo, tapese y llama ponche Caribe. ¿Tú has tomado ponche Caribe alguna vez? Muy rico. ¿Te gusta? Ah, riquísimo. Como la crema vieja, así más o menos. ¿Y qué haces con ese ponche cuando tú estás en tus momentos difíciles? Es un momento. Con Amanda. ¿Ah? Sí, ¿eh? Te lleva. Te lleva. ¿Te lleva Joseph, ¿y a ti? Buenísimo, buenísimo, buen sabor. ¿Y buena dónde te textura. lleva el ponche cuando tú estás con tu esposa? A un lugar tranquilo. No te lleva. Mira, nosotros tenemos en Venezuela otro ponche, Ponche crema. pero este ponche Sí, aquí muy es el que rico. domina Sí, el yo lo he mercado. probado. ¿Tú lo has probado? Sabroso. Y tú has probado también el de pistacho, porque tiene también el sabor de pistacho. Uno que es como verde. Verde. Sí, claro que sí. Los dos los he probado. Rico. Este y el de pistacho. Pistacho, exacto. Entonces, Freddy, ¿usted? Nosotros los colombianos lo tomamos en diciembre. Sí, nada Las más. fiestas de Navidad. Navidad, sí. Y durante el año no. ¿Usted no hace travesuras con su esposa? Ay, No hace travesuras con Sí, su claro esposa, que sí. Freddy. Y no usa ponche Caribe, no toma ponche Caribe cuando está con ella.
No puede esperar hasta diciembre para hacerlo. ¿Te lo recomienda, Luke? Bueno, ya que me lo recomendó, lo voy a... Dale el A poner en Lo va a práctica. hacer, lo va a hacer. Lo va a Está hacer. embullado, está Si no, embullado. deja que Abelardo le dé unos tips de cómo hacerlo. Ah, bueno. Unos trailers también. No, por Bueno, ahí. pero terminé de manera Bosantursa Leañas tiene un bonito showroom na Industrias Leañas, pero tudo que compra, tudo produto na de Leañas, botar na tur supermarket na Corsó, Rua Boneiro, St. Martin, y hasta na Holanda y Merca, nos ponche ta dominar mercado, pues Ponche Caribe de Leañas y Compañía Anónima. Al final voy a echarme un trago aquí con ustedes para celebrar Caramba. esto. Con gusto, ¿ok? con gusto, claro. Bueno, vamos a ponerlo aquí y vamos a dar la respuesta de Freddy. ¿En qué se diferencia para ti, Freddy, de la mujer de tu país, de la curazaleña? Bueno, no, como lo dije ahorita, yo pienso que tienen un carácter fuerte, ¿Las curazaleñas o Sí. las colombianas? las curazaleñas. Ajá. Sí. Y de pronto, pues la mujer latina de pronto es un poquito más cariñosa que la mujer curazaleña. Más sumisa. No tanto sumisa, sino más cariñosa. Más En como la que está parte de pendiente. carisma, ¿no? Sí, la gente confunde mucho, ¿eh? Sí. Sí. No Y sumisa La mujer porque... latina no es sumisa. No. Yo no la veo así. Para Yo nada. creo que es un asunto también de cultura, ¿no? Exacto. Porque Exacto. yo recuerdo una vez que estaba saliendo con una chica curazaleña y recuerdo haberle dicho a alguien, mi amor, a otra chica. ¿Qué pasó? Pero ¿Y en, te en saludó? Venezuela es normal. Tú puedes pasar por el centro de la ciudad y conoces a alguien y le dices, hola mi amor, ¿cómo estás? Sí. Y puedes ir con tu pareja al lado. No es una falta de respeto, es un asunto de cultura, creo, Exacto. donde es normal y la mujer no se molesta. Exacto. Pero entonces, literalmente para ella era mi amor. O sea, fue algo que se prendió. Casi te que busca ni el migración. ponche podía resolver eso. Casi te busca ni el ponche podía Y el resolver ponche eso. lo pudo Sí, resolver. ¿eh? totalmente. Y tú en el caso tuyo, Joseph. Yo creo que cada una tiene su sazón. su sazón. Yo creo que la mujer latina es muy dedicada a su casa, muy dedicada a su esposo, muy cariñosa. La mujer curazaleña también tiene sus encantos. Yo creo que de las dos tenemos. Pero qué encanto. encanto. dije, Cada quien encanto. tiene lo suyo. Dijiste, la mujer latina que tiene, ¿cómo se llama? Es amorosa, cariñosa. Esperamos lo de la curazaleña. Tú te casas con un niño también. Qué Bueno, encanto, dilo tú. Dilo, vamos. Métete a la candela, métete a la candela. Métete. No, hay un problemita aquí. Termina. Bueno, tú le ibas a hacer una pregunta hace rato, me dijiste. Sí, hace rato yo te estoy escuchando que mi mamá. ¿A cuál mamá tú te Nada, refieres? yo estuve en la etapa de la infancia. A mí ¿cómo se llama? No es que era huérfano porque sabía que... Te abandonaron. Te dieron en que adopción. Me dieron en adopción. No. ¿Y quién te adoptó? Cuando yo vine a Curazao, me entero quién era mi madre. ¿Y quién era tu mamá, Abelardo? No puede ser. No puede ser. Lupe. Un No juicy puede. dolor. Pregúntale. Lupe, mi mamá. Sí, ¿verdad que nos parecemos? Sí, igualito. Yo una noche con un Ponche Caribe, yo hice una broma ahí con su papá y ahí ¡pum! Salió Abelardo. Te dio duro, pues mira qué grande yo soy. Ay, no, duro. Ay, Dios mío. La Qué vida te peligroso da eso. sorpresa te da la vida. No. Yo lo tengo como si fuera mi hijo de verdad. Yo Ok. quiero mucho a No, Abelardo. retrátate. Sí. No, tú eres mi hijo. Y después viene Reinaldo, después viene Estefano. ¿No? Que así, Primogénito, entonces. Sí. Voy a tener un problema en la casa cuando llegue a la casa ahorita. Ahora mira, nos vamos a agarrar rápido porque se nos está yendo el tiempo. ¿Qué te gustaría a ti que mejoraran de Curazao comparado con tu país, Abelardo? El servicio, por ejemplo. El servicio gastronómico también yo veo que como que le falta un poquitico, que la gente sea un poquitico más servicial. Me refiero al punto de vista de negocio, ¿no? Que sea un poquito más servicial, como más brindado, ¿no? Que abran más los brazos. Aquí esto es un país espectacular. Yo veo, para mí este es el real paraíso. Mi familia casualmente acaban de emigrar casi todos a Miami y me dicen, mira, aquí de verdad es donde tú tienes la oportunidad para tú cerrar todos tus proyectos. Y yo todavía le estoy dando ese pedazo de fe a la gente acá. Recientemente yo estuve ahora en una entrevista con el gobierno actual, con el ministro Sánchez, ministro de Economía, y me pareció diferente, me pareció diferente a los demás. Veo que esta vez podemos trabajar en conjunto, ya tanto él como trabaja en la parte del gobierno y yo
para brindarle algo al pueblo, no. Para poder proyectar Curazao, porque Sí, tu película se eso está para- haciendo aquí en Curazao. Para promover a Curazao, Vender para Curazao. generar empleo. Exactamente. Mano, en la película estuvieron cerca de 400 personas. ¿Me entiendes? Una película te puede generar en una semana 4 salarios mínimos de un mes. ¿Me entiendes? Así es. Así es, ¿no? Es por eso que en eso está aportando el Curazao, ¿no? Ahora, en el caso tuyo, Jonathan, ustedes mismos entre diferentes latinos no han tenido problemas. Sí, por supuesto. Siempre hay desacuerdos y creo que entre latinos o curazaleños, holandeses, las diferencias siempre van a estar porque eso va con cada quien. Es la variación del pensamiento. Pero creo que hay un margen de entendimiento también, al mismo tiempo. Ok. Sí. Ahora, Freddy, ¿qué piensan ustedes en este caso del hombre curazaleño? Porque también habla mucho de ellos, dice que son flojos, que les gusta pegar a las mujeres, que no les gusta trabajar. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es verdad? Pues Bueno, sí. Mosca, ¿no? Al salir de acá, yo no respondo por lo que le vaya a pasar. No, pues al contrario, yo pensaba que de verdad eran, pues, que no eran así muy trabajadores, pero yo salgo en la mañana temprano y veo gente 5 de la mañana para su trabajo, o sea, es como todo. Hay gente que no trabaja y hay gente que sí también vale la pena resaltar que trabajan. Exacto. Sí, hay gente también pujante. Que ya estábamos en una conversación con unos amigos y estaban diciendo que los latinos son los que mueven aquí Curazao, pero yo dije, o sea, no lo pienso yo así, o sea, nosotros somos una minoría, aportamos, sí, Claro. pero no podemos decir que nosotros somos los que Generalizar. movemos la isla. Totalmente de No, acuerdo. yo te digo una cosa, mi casa fue construida por gente de Bandabao, unos hombres de Bandabao excelentes, o sea, en la parte Sí. de la construcción. O sea, como dicen, yo pienso que hay de todo, así como hay Así hombres es. flojos, pero también Hay muchos hombres que sí trabajadores, trabajan. claro. Yo creo que acertar también a ese tipo de comentario vasto o callejero sería aprobar también que todos los latinos vinieron a hacer cosas malas. Sí. Exactamente. O sea, caeríamos en el mismo terreno En de el mismo generalizar terreno. lo malo. Exacto. Y pienso que lo malo nunca puede triunfar. Sí. ¿Por qué no hablar de las virtudes? ¿Por qué no hablar de las cosas buenas? Yo Exactamente. conozco curazaleños que trabajan de domingo a domingo. Sí. Yo me quedo Sí, asombrado. claro que Sí. sí, yo también lo conozco. Yo a veces un domingo se me acaban las pilas, yo estoy cansado porque he trabajado también de domingo a domingo y yo veo curazaleños que no se le acaba la pila, siguen domingo a domingo. Sí, por eso que uno nunca debe generalizar. Exactamente, Sí. y eso cuenta para los dos bandos, cuenta para Sí, los para latinos. los latinos y los totalmente. curazaleños, para Sí. todo el mundo. Sí, yo tengo amigos aquí curazaleños que entregan cuerpo y alma por su trabajo, por su familia, Sí. por su comunidad. Eso es increíble. Ahora mismo nuestros muchachos también ganaron Little League internacionalmente. Exacto. Y una de las cosas que me movió fue uno de los coaches hablando con los chicos, de la manera en que este hombre hablaba con su equipo. Eso es fenomenal. Exacto. Ahora, en el caso de tuyo, Freddy, ¿no? ¿En qué crees tú que el pueblo de Curazao puede ayudarlos a ustedes, los latinos? Pues que con respecto a qué documentación o... En todos los sentidos. No, Para que a mí- puedan sentirse en casa. A mí me han ayudado mucho. Yo tengo a varios amigos curazaleños. No me he sentido... Bueno, de pronto sí, pero también he sentido bastante aceptación por parte de los latinos. Tengo buenos amigos curazaleños y en qué nos podrían ayudar. Yo pienso que ya nos han ayudado bastante y nos han estado ayudando. ¿Piensa lo mismo? Yo creo que el compás aún puede abrir mucho más, porque la población latina es muy oportuna, está llena de mucho potencial, así como todo el mundo. Pero si abrimos un poco más el compás a las oportunidades, quizás en no agudizar tanto el tema de los permisos, los protocolos y todo esto, y hacer un poco más posible las cosas, más llevaderas, el éxito fuera mucho más grande que lo que es hasta ahora. Y entre más población, la economía Claro, se expande más. por supuesto. Bueno, para mí el pueblo, de forma inmediata y como proyecto, en particular para mí, yo en un par de semanas estoy abriendo un crowdfunding, ¿no? El crowdfunding para yo acabar de cerrar el proyecto De la película, de la del peli- film. Exactamente. Eso. Que vayan ahí, vean el link, vayan a mi Facebook
Yo lo voy a poner en el generador de caracteres para que el o que niño vean pueda el ver. Facebook y ahí el crowdfunding está aquí, ya con 500 personas cerramos ese proyecto listo y le damos al siguiente. Exacto, para Eso poder, es de forma inmediata. para poder Claro. proyectar Sí, a eso es una Curazao. ayuda, estamos hablando de ayuda, de general, que no, pero esto es de forma inmediata. Ok, tú sí puedes ser parte del proyecto, tú puedes ser productor también. Simplemente das el link, ok, colabora con lo que tú puedas. Y que, Entonces, y que- así y lo que veo. el mundo pueda conocer Curazao Exacto. a través de una película, ¿no? E inclusive sus planes, en su plan está ir a festivales con la película, son tantas cosas, ¿no? Sí. Ahora, como ya se nos está terminando el tiempo, para mí hay una cosa muy importante que yo siempre he visto en la parte de los latinos, ¿no? Su parte de su creencia. ¿Tú crees en Dios, Joseph? Sí, sí, claro, claro. Yo creo en Dios, yo creo en un creador de todo. Yo creo en alguien, yo creo en un ser todopoderoso que tiene el control sobre todas las cosas. Jonathan. Sí, yo creo que ese personaje supremo que habita en la eternidad le da sentido no solamente a mi vida, le da sentido a todas las cosas. Y ha sido mi refugio en los momentos más difíciles. Y he podido ver su mano moverse a mi favor. Y puedo dar testimonio de que es verdad. Respeto la opinión de cada quien, respeto la ideología de cada quien, la religión de cada quien, pero yo sostengo la realidad de un Dios poderoso o de una realidad mucho más allá de la realidad humana o animal o natural, de lo que sea, porque he visto su favor y su gracia conmigo. Amén. Y Freddy, brevemente, que se nos fue el Sí, tiempo. bueno, no, yo pienso que hoy en día es importante pararse uno firme con sus creencias, no que por miedo a que dirán, voy a negar a Dios. Entonces, hoy más que nunca necesitamos estar firmes ahí en la fe y eso es bueno para la preservación de la humanidad porque vamos mal. Exacto, la Sí. cosa está grave, ¿no? Ahora, Sí. cerrando el tema, ¿qué aportan los latinos a Curazao? Tu último mensaje, Abelardo, con respecto a eso. Bueno, para generalizar, para hacerlo de forma de resumen, los latinos, los holandeses, todo el mundo hacen gran aporte a Curazao. Curazao es un país multicultural. Yo lo que más bien, en vez de decir que aportan, porque ya cada uno puso su opinión que aportan, lo que voy a decir es en qué se puede mejorar, o sea, en qué creo yo, en qué se puede mejorar, en qué puede hacer el pueblo con respecto a todas las actividades que hace no solamente un latino, sino cualquier persona que quiera un desarrollo económico, cultural para Curazao. Abran sus manos y denle apoyo a todo lo que ustedes crean que es bien. Exacto. O sea, abran las manos, Curazao. denle las manos a la gente. ¿ok? Por el Que bien de pueda Curazao. beneficiar la isla, Exacto. claro. Exacto, Claro para que sí. beneficiar la isla. Sí, o sea, totalmente. Sí. la Oficina de Turismo tiene una campaña muy buena que estaban hablando ahorita cómo cuidar Curazao con la parte de la limpieza. Bueno, eso es una parte, pero amarnos, o sea, yo pienso que son tantas las nacionalidades, tantas culturas que hay aquí en Curazao, ¿no? Somos una gran familia, el tiempo es tan corto, ¿no? O sea, en vez de estar peleándonos, es mejor amarnos, querernos y ayudarnos, ¿no crees tú? Desde pequeño alguien me decía que yo iba a ir a muchos lugares del mundo. Lo que yo no sabía era que estar en una isla era estar en muchos lugares del mundo. Exacto. Es maravilloso ir a un Mambo Beach o algún lugar y ver tanta cultura junta, Exacto. tantas personas de todo el mundo en un pedacito de tierra tan agradable, con un sol tan espectacular, con unos paisajes, unas playas tan maravillosas. Y yo creo que de eso se trataba, de muchos lugares del mundo. Exacto. Estar en Curazao y tenerlos todos. Estar en el paraíso. Sí. Bueno, Bueno, sí. muchísimas gracias. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero gracias las gracias a Abelardo, Gracias. Joseph, Jonathan y Freddy. Muchísimas gracias Gracias por por la haberme invitación. honrado con su presencia, ¿no? Dios me lo bendiga. Amén. Y queda bonita manera vos sentar y padén y pafó. Se lo digo en papiamento. Pues así llegamos al final de este programa tan interesante de qué aportan los latinos a Curazao. Me despido de ustedes y también del vidente. Me quiero llamar un danki para un día más a permitirnos dentro de calor de Bogarov, de buen establecimiento comercial. Masha danki na turnos anunciante en un programa tras programa te nos pasar para adelante, pero por al nabo televidente y nos avisamos de después y recibiendo un de sabor curazaleño, bonaerense, ruyano, venezolano. ¡Mua! Te después y para ustedes también. ¡Mua! En la curva, agárralo.
Con Ponche Caribe. Con Ponche Caribe, porque vamos a brindar ahorita, ¿oíste? Peligro, dale. Leáñez y Compañía Anónima y Curaçao Tourist Board a presentar